Muy buenas, me llamo Gabriela y os agradezco mucho que me contéis conmigo y me deis la oportunidad de compartir con vosotros este ratito cortito, que para mí es un reto, porque hablo mucho, y compartiendo eso lo más grande que hay, que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, para hacerlo rápido, nací y crecí en una familia, en un ambiente cristiano, y estoy casada, tengo 3 hijas, pero desde los 13 años yo abandono todo lo que me habían enseñado, inculcado en casa y en el cole, y lo dejo, aparco a Dios en el cielo por pura comodidad, porque al final te interpela, y yo lo que quería era todo lo que me costaba o me resultaba con un poquito de esfuerzo, pues yo me iba por el camino fácil, ¿no? Entonces, para mí, la forma de hacer lo que daba la gana, divertirme y eso, siempre pensaba es que ser cristiana es un rollo, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, pues entonces decido dejar a Dios ahí como una idea y vivir mi vida. Y entonces me caso con 23 años, pero de los 13 a los 30 yo pisé la iglesia pues para casarme, que gracias a Dios me casé con la iglesia, para bautizar a mis hijas. Pero fue a los 30 años cuando Chloe, mi hija mayor, se estaba preparando para la comunión, cuando por primera vez yo vi mi incoherencia, ¿no? Empecé a pensar: Gabriela, te has casado con la iglesia, has bautizado a tus hijas, has elegido un colegio cristiano, pero ¿para qué quieres que Chloe tome la comunión si realmente luego no vas a misa, no practicas, no...? Todo esto yo como creyendo en Dios, porque yo nunca dejé de creer en Dios, pero es verdad que lo tenía eso, pues como una idea ahí lejana en el cielo. Y entonces, pues gracias a unas Pascuas, estaba un poquito antes de Domingo de Ramos, no sé si, creo que del 2010, y entonces pues yo estaba sentada en el sofá, y como yo era muy vagoncia y me dedicaba a vivir la vida, pues obviamente no podía cambiar mi vida a un libro, la cambió la tele. Porque el Señor esa semana, por ejemplo, en la televisión anunciaba muchísimo, cada 2 por 3 yo veía la película de Mel Gibson de La Pasión, y yo decía: uff, qué tostón de película, esto yo no lo veo ni de broma. Pero pues gracias a Dios Él me preparó ese momento para mí, porque yo estaba sola en casa, planto la tele, le doy al mando y de repente veo La Pasión. Yo miro al cielo y digo: pues será que la tengo que ver. Y yo vi esa película, y por primera vez en mi vida Jesús, Cristo me abrió los ojos, me hizo ver, me habló al corazón, me empezó a mostrar todo ese amor. Yo decía: Gabriela, yo miraba a nuestro Señor ahí en ese Calvario, en esa película, que verla es muy duro, y cuando empiezo a pensar: Gabriela, tú siempre has creído en Dios, pues ese es Dios, Cristo es Dios, Cristo ha pasado todo esto. Él me decía: estoy aquí, mírame, te salvo aquí en la cruz, te quiero todo esto y más, te regalo una vida eterna. Todo eso empezó a estallar en mi cabeza, en mi corazón. Y entonces, pues eso de repente cambia mi vida ese día. A los 2 o 3 días, creo que era Domingo de Ramos, yo fui, me confesé, y era una explosión de alegría en el corazón. Yo no podía parar de llorar, sigo llorando muchísimo de emoción, y no podía parar de llorar de eso, de sentir que todos estos años en los que yo había estado pasando literalmente de su cara no importaban, que Él estaba ahí siempre esperándome y que me quería todo eso y más. Entonces yo solo quería que llegara el domingo para poder estar. Yo llevaba tantos años alejada de la fe que no sabía bien qué hacer. Mi forma de corresponder a tanto amor era poder ir a misa, y le decía: aquí estoy, Señor, no entendía nada, pero tú me quieres tanto y yo te quiero también. Y así empezó a ir el domingo a misa. Entonces yo ya estaba feliz y contenta, porque Chloe se preparaba para su comunión, y yo me sentía como diciendo: ¡guau! Ya soy una cristiana hecha y derecha, que voy a misa, estoy casada, no robo, no mato, y pensaba que ya lo tenía todo hecho. Y como el Señor es muy bueno y yo no me enteraba de nada, pues en esa época había una telenovela que yo veía con mi madre, que se llamaba El Clon, y en esa telenovela
O sea, va sobre el mundo musulmán, ¿no? Estaba inspirada en el mundo musulmán y entonces tú veías, a mí me llamaba la atención ahí, pues cómo los musulmanes viven con tanta coherencia su fe, cómo rezan las 5 veces diarias a la Meca, cómo tienen Allah siempre en la boca, cómo son tan respetuosos con eso, con todo el tema de su religión. Y a mí me crea una envidia que digo, pues si los musulmanes tienen su jornada diaria, pues nosotros tendremos que hacer algo, ¿no? No se va a quedar solo con ir el domingo a misa. Y entonces yo tenía en el armario, que durante todos mis años que yo estuve muy lejos de Dios, mi madre, pues que es una maravillosa mujer a la que le debo tanto y por la que muchas de sus oraciones yo estaré hoy aquí compartiendo con vosotros, gracias a Dios, pues me iba dando pues muchos tesoros, ¿no? Que yo los iba guardando, o sea, un evangelio, una estampita, un crucifijo, un rosario, un libro, que yo los iba guardando todos en una caja de zapatos y la tenía en el armario. Y un día, volviendo de casa de mi madre de ver la telenovela, pues de repente me acuerdo de la caja de zapatos, la saco y empiezo como con una emoción enorme a ver esos tesoros que yo había estado ahí guardando sin hacerles ni caso tantos años. Y entonces de repente saco el Evangelio y cuando, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, le doy la vuelta, porque yo lo hago todo al revés y el Señor me lo va poniendo todo del derecho. Entonces empiezo a leer oraciones maravillosas que yo había olvidado, eso me llenaban de alegría y de repente sigo leyendo y veo la jornada del buen cristiano y entonces yo estaba como loca de contenta dándole gracias al Señor, que es tan bueno y que siempre nos responde cuando le pedimos algo que nos conviene, siempre nos lo da. Y eso, yo necesitaba mi jornada y como no tenía ni idea de cómo, pues Él me la planta ahí. Entonces empiezo y miro y era muy sencillo, pues ya lo había olvidado. Yo recuerdo eso de pequeñita, pues ofrecer por la mañana el día, llegábamos a las 12 rezar el ángelus, bendecir la mesa, pequeños detalles, ¿no? Que a diario para poder compartir con Él. Y entonces a mí eso me llenaba muchísimo de alegría. Entonces ya tenía mi misa, tenía mi jornada diaria y gracias a Dios un día le doy la vuelta al Evangelio y lo empiezo a leer desde el principio. Y entonces ahí es cuando conoces realmente a nuestro Señor y ves cómo habla, ves cómo se comporta y te enamoras de Él, porque es imposible no enamorarse, porque es siempre bueno, es fiel, es humilde, es generoso, es bondadoso, está siempre defendiendo al que lo necesita, se acerca al que por nadie daba un duro, perdona a los pecadores. Y entonces ahí estaba yo, ¿no? Siempre diciendo, Señor, es que siempre, aunque yo te falle, aunque yo sea un horror, aunque sea un desastre, o aunque nadie diera por mí, es que tú confías en mí, tú me quieres, tú me salvas. Y entonces eso era una alegría que es difícil a veces de gestionar, porque pareces una loca. Pero eso te da vida, o sea, es que es otra felicidad diferente a la que conoces. Hay un antes y un después. Entonces, con el Evangelio, con mi jornada diaria, con la misa de los domingos, mi madre me invita a pasar no sé cuánto tiempo, la verdad, porque esto es un proceso de tiempo, eso lo estoy haciendo muy cortito, pero me invita a un santuario que hay en Torre Ciudad, porque en esta historia, como siempre, falta la Virgen, y entonces yo me voy a hacer una romería con mi madre, ahí en su corazón y en sus manos dejo mi vida, mi familia, dejo todo. Y cuando vuelvo en el autobús nos ponen una película de Eduardo Verástegui que a mí me recuerda mucho a mi marido porque es un guaperas también. Entonces mi madre me dice que tiene un testimonio de conversión bonito y cuando llego lo veo y lo que me encanta de su testimonio es que él reza el rosario a diario. La Virgen se sirve de ese guaperas para que diga yo, pues si este guapetón reza el rosario a diario, yo también. Y empecé a rezar el rosario a diario. Y entonces ya corriendo ella me llevó, cuando yo empecé a rezar el rosario todos los días, al lado de su hijo, que es lo que hace siempre. Y entonces empecé a ir a una capilla de adoración perpetua y yo solo puedo deciros que, a ver, estamos en una época en la que hay mucha oscuridad, mucha pena, mucha tristeza, muchas malas noticias y que estamos teniendo la suerte y la gracia, gracias a Dios y gracias a la Virgen, que vienen y nos consuelan con cosas muy extraordinarias porque las necesitamos,
Pero lo que yo os quiero decir es que no hace falta lo extraordinario, o sea, tenemos la capilla de adoración, cualquier sagrario, los sacramentos son el cielo en la tierra, o sea, tenemos la suerte de poder disfrutar de Dios en cada Eucaristía, que yo iba a misa el domingo, luego empecé a ir a misa todos los días, que es cuando te das cuenta que realmente nuestro Señor está ahí, en ese trocito de pan. Yo creo que es imposible, si realmente somos cristianos conscientes de que Dios está vivo, tenemos que ir más a verlo. Es imposible pensar, Dios está ahí en un sagrario esperándome cada día, en la confesión, en eso, en sus escrituras, o sea, todos los sacramentos son los que nos hacen poder abrazarlo, poder estar a su lado, poder escucharlo. Y eso es a lo que yo os invito ahora. Ahí estamos llamados, nuestro Señor, la Virgen, cuenta con cada uno de nosotros para empezar una revolución de amor.